servirse de un cargo público para enriquecimiento personal no solo resulta inmoral, sino también criminal y abominable. Cicerón. Tráfico de influencias. Un grupo de servidores públicos planea burlarse del Estado aprovechándose de sus cargos para beneficiar a la empresa Superclean en el proceso de contratación pública. Temporada 1. Generalidades del caso. La dependencia es el Tribunal de Garantías Penales con sede en la Parroquia Quito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. El número de proceso es el 17-294-2017-00935. La acción o infracción es el tráfico de influencias encontrado en el artículo 285, inciso primero del Código. Los actores son la Fiscalía General del Estado, representado por David Rafael Maya Almeida, y los procesados son 15. Teoría del delito. Los sujetos activos son aquellos que producen el agravio. En el presente caso son los funcionarios públicos. Los sujetos pasivos, en este caso quien sufre el agravio, es una institución del Estado, específicamente el IES. La acción u omisión es la primera categoría del delito, que implica una acción física y psicológicamente ligada a un autor, puesto que es el único que al ejecutar la acción o la abstención evidencia una conducta, elemento constituido de la categoría dogmática de la tipicidad, que vulnera la norma jurídica cuyo resultado debe ser dañoso e ilícito. En el presente caso, podemos evidenciar que la acción es cometida por los servidores públicos que favorecieron la oferta de Juan Carlos Pozo Pérez, Superclean, otorgándole una calificación que no le correspondía en violación de las normas legales y reglamentarias, adjudicándole un contrato con el Estado ecuatoriano en donde se perjudica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Tipicidad. Esta es la segunda categoría dogmática del delito. Al respecto, cabe señalar que en el tipo doloso hay requerimientos. Estos son objetivos y subjetivos que componen el tipo penal. La tipicidad es la adecuación de un hecho contenido en la ley penal. En el presente caso, los sujetos activos se aprovechan de sus cargos y de la injerencia directa que tenían en el proceso de contratación. Actuaron conforme lo indicado en líneas precedentes, lo que demuestra que tenían toda la intención de ejecutar la acción, de lo cual se desprende el elemento volitivo del dolo con el que actuaron los procesados a fin de favorecer a Superclean en contra de los intereses del Estado ecuatoriano. También se toma en consideración que los hechos que son presentados en el juicio se habrían producido en el año 2012, fecha en la que se encontraba vigente el Código Penal, que fue derogado por el Código Orgánico Integral Penal publicado en el Suplemento de Registro Oficial número 180 de fecha 10 de febrero del 2014, que en su disposición transitoria primera establece los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente código. De igual manera, vamos a tomar en cuenta a los artículos 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, al artículo 13, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal y al artículo 285 que nos habla acerca del tráfico de influencias. Nos vamos a referir al segundo párrafo, el cual menciona que el máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la presentación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público. Antijuridicidad. La antijuridicidad es la tercera categoría dogmática del delito. La misma es la relativa a la contrariedad al derecho de las actuaciones realizadas por las personas. Los procesados Carlos Virgilio Carrión Torres y Wilmer Paul Veloz Almeida
con su acción y aprovechándose de sus cargos y la injerencia directa y participación en el proceso precontractual en el cual se vulneró expresas disposiciones legales y reglamentarias con el objetivo de favorecer a la empresa Superclean. Culpabilidad. La culpabilidad es la relativa al juicio de reproche que se le puede realizar a una persona por su actuación. Al igual que en la antijuridicidad, existen situaciones en las que a una persona no se le puede reprochar sus acciones. A estos casos los denominamos causas de inculpabilidad. Dentro de la culpabilidad podemos encontrar la imputabilidad. Ha quedado demostrado que los procesados Carlos Virgilio Carrión Torres y Wilmer Paul Veloz Almeida son imputables frente al derecho penal, pues tienen todas sus capacidades cognitivas y volitivas intactas. La conciencia actual o potencial de la antijuridicidad. Queda comprobado a través de la prueba presentada por el representante de la Fiscalía que los ciudadanos ya mencionados actúan con plena conciencia y se aprovecharon del cargo que ejercían en la Comisión Técnica del IES para otorgar el contrato en beneficio de la empresa Superclean. La exigibilidad de otra conducta no se ha justificado ni ha alegado que los procesados obraron en virtud de error de prohibición invencible o invencible. Punibilidad. La conducta de los dos funcionarios públicos se adecua a lo que establece el inciso 2 y 4 del artículo 285, por lo que se solicita se declare la responsabilidad de los procesados. Tipo penal. En el caso que se juzga el tipo penal que acusó la Fiscalía es el contenido en el artículo 285, inciso 2 y final del Código Orgánico Integral Penal, que contiene todo lo relacionado con el tráfico de influencias. El caso fue correctamente evaluado. Las características comunes a todo hecho delictivo son la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punabilidad. El punto de partida es siempre la tipicidad, pues solo la conducta típica puede servir de base a posteriores valoraciones. En el presente caso, la adecuación de los hechos cometidos a la descripción que hace la ley no se realizó de manera correcta, debido a que en el informe de la Contraloría General del Estado se plantearon indicios de responsabilidad penal en el contrato de servicios de limpieza para los hospitales del IES de Babahoyo y de Santo Domingo por el delito de peculado, cuando la conducta se adecuaba al delito de tráfico de influencias previstos en el artículo 285 del COIP, lo cual produjo la nulidad de la sentencia emitida el 14 de enero del 2019. Por otro lado, la actuación de Fiscalía también resultó deficiente, ya que, por ejemplo, no logró en ningún momento plantear los elementos intelectuales y volitivos del dolo de uno de los acusados, del doctor Carlos Virgilio Carrión Torres, quien no tenía un conocimiento aproximado de los elementos que caracterizan su acción como acción típica, y tampoco se determina su voluntad de querer hacerla. Además, la Fiscalía en la investigación previa no logró establecer la identidad de uno de los principales autores de la infracción, como es en el caso de Ramiro González, expresidente del directorio del IES, dilatando aún más el proceso penal y facilitando su fuga al Perú. En tal sentido, el actuar del tribunal adolece de congruencia procesal, puesto que los jueces de la causa emitieron pronunciamientos sin basarse en lo probado y lo excepcionado dentro del proceso, sentenciando a los señores Wilmer Paul Veloz Almeida y Carlos Virgilio Carrión como autores del delito de peculado, sin serlo en la primera sentencia, y como cómplices en la segunda sentencia, donde no se procesó a los presuntos autores ya que fueron sujetos procesales hasta esa fecha, a pesar de tratarse de un delito de ejercicio público de la acción en contra de la eficiencia de la administración pública. Es decir, que no se requería que alguna de las partes dé impulso al proceso para llamar a juicio a todos los implicados. Dentro del presente proceso existieron pruebas de diversa naturaleza, como pruebas testimoniales, documentales y periciales. Dentro de las pruebas testimoniales, encontramos el testimonio de Felipe José Peso, en su calidad de vocal de los empleadores del Consejo Directivo del IES, en representación de los empleadores en el IES. El testimonio de María Sol Arrea Sánchez, quien desde diciembre del 2008 al año 2012 e inicios del 2013 trabajó en el IES. El testimonio de Héctor Eduardo Olguín. Fue Procurador General del IES desde el 1 de diciembre del 2011 hasta el 18 de junio del 2012.
El testimonio de Luis Eduardo Valverde Narváez, quien actualmente es supervisor de Contraloría General del Estado. El testimonio de Lorena Fuentes Arteaga, quien actualmente trabaja en la Contraloría General del Estado ya por 7 años. El testimonio de Diana Carolina Ayala Mesías, quien trabaja en Contraloría General del Estado por 11 años. El testimonio de Juan Carlos Pozo Pérez, quien es representante de Superclean desde el año 2000. Realiza corte de maleza y control de plagas dentro de la empresa. Dentro de la prueba testimonial también se encuentran las versiones rendidas por los accionados. Como prueba pericial encontramos a Viviana Margarita de la Torre Bozano, quien es perito contable y realizó la experticia contable en relación al contrato para servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo. Ahora, como prueba documental, encontramos copias certificadas. La copia certificada del oficio por el que se designa a la subcomisión técnica por parte de Bolívar Bolaños, presidente de la comisión técnica. La copia certificada de la resolución administrativa, donde se aprueban los pliegos para la contratación del servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, revisada por los miembros de la comisión técnica y aprobada por el director general del IES, Fernando Guijarro. La copia certificada de la resolución administrativa de ordenadores de gasto y procedimientos de contratación del IES. La copia certificada del oficio por el cual el señor Fernando Guijarro solicita aprobación para el inicio del procedimiento de contratación. La copia certificada del acta donde consta el conocimiento y aprobación de pliegos por parte de la comisión técnica. Copia certificada del acta donde constan las resoluciones de la comisión técnica sobre convalidación de errores de las ofertas presentadas. Copia certificada del acta donde consta la resolución de la comisión técnica sobre la evaluación de ofertas, donde consta el cuadro de calificaciones de las propuestas de Juan Carlos Pozo Pérez, de Superclean, Ricardo Leopoldo Salvador Zamora, donde se sugiere la contratación de Juan Carlos Pozo Pérez de Superclean y se halla suscrita por los miembros de la comisión técnica. La copia certificada donde consta la resolución del director general de adjudicaciones, acogiendo la recomendación de la comisión técnica. La copia certificada de la protocolización del contrato suscrito entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Juan Carlos Pozo Pérez de Superclean. Y por último, la copia de la resolución administrativa en el informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. A continuación tenemos la validez de la prueba. En primer lugar, vamos a la valoración de la prueba de cargo. En torno a la prueba testimonial y pericial aportada por Fiscalía, el tribunal menciona que objetivamente no hay datos indicativos de contradicción, ya que existe una lógica y secuencia de información de los hechos por ellos relatados y practicados dentro de las labores y funciones que les corresponden, y porque, al ser comparados entre sí, no se excluyen mutuamente, no existiendo por tanto motivo alguno para dudar de las actividades en cuanto a la descripción de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que fueron realizados. No hay datos indicativos que hayan mantenido enemistad con las personas procesadas, a quienes no conocen, así como tampoco se aprecia que sus declaraciones obedezcan a una razón de venganza, pues no se ha establecido la existencia de una situación concreta entre ellos y las personas hoy procesadas, a base de las cuales se puede inferir que no tuvieron un motivo potencial para perjudicarlos. Por el contrario, de las declaraciones de los testigos y peritos indicados, se puede establecer que su intervención en el presente caso obedeció a que se encontraban realizando labores propias de su profesión, como funcionarios y peritos acreditados por Fiscalía, cumpliendo con delegaciones de Fiscalía o por lo que cumplieron con la responsabilidad propia de sus funciones. Respecto a la prueba documental de cargo, el tribunal otorga grado de credibilidad al tratarse de documentos que constan de registros públicos. Pasamos a la valoración de la prueba de descargo. En torno a la prueba testimonial aportada por la defensa, que son los testimonios libres y voluntarios de los procesados, estos han sido analizados en su conjunto, mismo que el tribunal que advierte que no contradicen lo manifestado por los testigos y peritos presentados por Fiscalía. Los hechos probados. Luego de haber realizado la valoración de las pruebas testimoniales, documentales y materiales aportados por los sujetos procesales en la audiencia de juicio, el tribunal da por aprobados los siguientes hechos. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, realizó un proceso de contratación por la provisión de servicios de limpieza integral de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo.
que el proceso de contratación inició por requerimiento de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo como unidades requirentes a través de la Coordinación Nacional de Unidades Médicas a cargo del economista María Sol Larrea Sánchez, que una vez se dio el visto bueno para que realice el procedimiento de contratación pública, se integró una comisión técnica para que realice este procedimiento. Esta comisión técnica fue integrada por Bolívar Raúl Bolaños, delegado de la máxima autoridad, Wilmer Paul Veloz Almeida como profesional afín al objeto de la contratación, y Carlos Virgilio Carrión Torres como representante de las unidades requirentes. Consta que Bolívar Raúl Bolaños era subdirector general del IES, Wilmer Paul Veloz Almeida era funcionario del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, y Carlos Virgilio Carrión era director encargado del Hospital de Santo Domingo de Los Ángeles. En la fase previa se hicieron cambios respecto del presupuesto y tiempo de ejecución, según consta de oficio con fecha 27 de junio del 2012, suscrito por Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES. Los parámetros de calificación de las ofertas como experiencia, capacidad financiera, constantes en los pliegos, fueron cambiados por la Comisión Técnica según consta en el acta de fecha 27 de julio del 2012, suscrito por la Comisión Técnica. La resolución administrativa que contiene las normas para la ejecución de los procesos internos de contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su artículo 8, establece las responsabilidades de la Comisión Técnica. En el acta de 5 de septiembre del 2012, suscrita por los miembros de la Comisión Técnica, no consta que el señor Juan Carlos Pozos, de Superclean, haya convalidado errores respecto del personal, experiencia y maquinaria solicitada en los pliegos. En el acta del 14 de septiembre del 2012, suscrita por los miembros de la Comisión Técnica, consta la evaluación realizada a los proveedores en el proceso de contratación del servicio de limpieza para los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, constando múltiples ofertas descalificadas por no justificar experiencia en limpieza de centros hospitalarios mínima de 2 años, lista de personal y maquinaria requerida en los pliegos. Sin embargo, consta la evaluación de Juan Carlos Pozo Pérez de Superclean con puntajes máximos en experiencia, maquinaria e índices financieros, pese a que, según la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, determinó que Juan Carlos Pozo Pérez, de Superclean, no cumplía con los requisitos de experiencia de limpieza hospitalaria. Contraloría General del Estado, a través de los exámenes especiales realizados al proceso de contratación de los servicios de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, detectó varias inconsistencias. Se adjudicó a una persona que no cumplió requisitos mínimos en cuanto a experiencia y personal, que en la fase preparatoria no existían estudios técnicos suficientes, no existía documentación de estudios técnicos, no existían estudios de mercado cotizados respecto del precio referencial, no estaba acorde al precio del mercado. Que realizó con el guardaalmacén del hospital, quien refirió que el stock del Superclean no era suficiente respecto a los limpiones de papel. Los certificados de Juan Carlos Pozo Pérez de Superclean, que fue adjudicado, no refieren experiencia requerida. Así, la empresa, que los años no habían sido calificados ni había prestado servicios a empresas. Sobre la propuesta en el número de empleados, refería que existía coordinadores, supervisores y auxiliares, y los sueldos de los supervisores fueron a parar a los auxiliares. Así se multiplicaban los sueldos, aumentando con un perjuicio del Estado por $459,000 con $665. Se pagaron, en más, la cédula presupuestaria era por gastos de contratación de personal de 55 personas con sueldo de $426. En el acta de 20 de septiembre del 2012, suscrita por Bolívar Bolaños Garaycoa, director general del IES, pese a los errores, falta de cumplimiento de requisitos exigidos a los proveedores, se procedió a calificar la oferta de Superclean como la más conveniente y favorable a los intereses del IES, por lo que resuelve acoger los informes de la Comisión Técnica. El 22 de septiembre del 2012 se suscribió el contrato de prestación de servicios de limpieza integral entre el Instituto de Seguridad Social IES, representado por Bolívar Bolaños Garaycoa y Juan Carlos Pozo Pérez de Superclean. Que los actos de Bolívar Raúl Bolaños, Wilmer Paul Veloz Almeida y
Carlos Virgilio Carrión Torres, como miembros de la Comisión Técnica del Proceso de Contratación de los Servicios de Limpieza de los Hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, han favorecido a la oferta presentada por Juan Carlos Pozo Pérez, representante de Superclin, en cara a violación de expresas disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública. A continuación nos encontramos con la etapa del proceso. El momento procesal actual es la etapa de ejecución. Esto quiere decir que para los procesados Carlos Carrión y Bolívar Bolaños, el proceso está en etapa de casación. Para la procesada María Sol Corral y Wilmer Veloz se encuentra en etapa de ejecución. ¿Cómo se plantea la exposición de los hechos? Los hechos en el presente caso se resumen en lo siguiente. Se suscribió un contrato para la prestación de servicios de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, representado por Bolívar Bolaños Garaycoa, y la empresa Superclin, representada por Juan Carlos Pozo Pérez, por el valor de 2.991.363,42. Dentro de este proceso de contratación pública existieron varias transgresiones del procedimiento de contratación, en todas sus etapas, implicando que los procesados favorecieron con el contrato a la empresa Superclin y cooperaron con sus firmas y votos en su calidad de miembros de la comisión técnica, y sugirieron a la máxima autoridad, es decir, a Bolívar Bolaños, que se realice la contratación Superclin. Este contrato era de interés del señor Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenas noches. Tipos de audiencia. En este proceso penal se han cumplido con todas las etapas del proceso. Cabe mencionar que dependiendo del procesado se han dado procesos de distinta naturaleza. Por ejemplo, para los procesados Wilmer Veloz, Carlos Carrión y Bolívar Bolaños se dio un proceso ordinario, que culminó con una sentencia condenatoria. Para la señora María Larrea se dio un procedimiento abreviado, con sentencia condenatoria, pero pena reducida, por la naturaleza del proceso. Para los señores Fernando Guijarro, María Delgado, Pablo Saritama y Raúl Narváez, el procedimiento fue ordinario, pero con un resultado distinto a los primeros, pues estos últimos fueron sobreseídos, siendo así que dentro del proceso, visto de una manera integral, las audiencias que se realizaron fueron de diversa naturaleza. Se menciona de igual manera que de las sentencias de primera instancia se recurrió por algunos accionados, existiendo también sentencias de apelación y de casación. En el siguiente cuadro se señalan todas las audiencias realizadas en el proceso. Bien, tenemos una audiencia de formulación de cargos, la misma que se puede encontrar en el artículo 595 del COIP. Esta tuvo lugar en la Unidad Judicial Penal de la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Tuvimos una audiencia de vinculación a la instrucción fiscal. La misma se encuentra establecida en el artículo 590 al 594 del COIP. Esta se dio en la Unidad Judicial Penal de la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Por otro lado, tuvimos una audiencia de procedimiento abreviado, la misma que se encuentra establecida en el artículo 635 hasta el 639, que tuvo lugar en la Unidad Judicial Penal de la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Tuvimos también una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la misma que se encuentra establecida en el artículo 356. Esta tuvo lugar en la Unidad Judicial Penal de la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Se tuvo una audiencia de juzgamiento, que se encuentra en el artículo 563 del COIP. Esta tuvo lugar en el Tribunal de Garantías Penales de Quito. Se tuvo una audiencia de apelación por nulidad de sentencia, la misma que se encuentra establecida en el artículo 653 al 655 del COIP. Esta tuvo lugar en la Corte Provincial de Justicia. Finalmente, se tuvo una audiencia de juzgamiento, la misma que se encuentra en el artículo 563 y tuvo lugar en el Tribunal de Garantías Penales de Quito.
una audiencia de casación que se encuentra establecida en el artículo 656 al 657 del COIP. Esta tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia, y una audiencia de apelación que se encuentra en el artículo 653 al 655 y que tuvo lugar en la Corte Provincial de Justicia. Bien, la estrategia del caso. La estrategia del caso por parte de Fiscalía, en términos generales, se resumió en probar que se suscribió el contrato 64000-5397C para la prestación de servicios de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, representado por Bolívar Bolaños Garaycoa, y la empresa Superclean, representada por Juan Carlos Pozo Pérez, por el valor de $2.991.363, misma empresa que no cumplía con los requisitos mínimos legales. En la estrategia, en la teoría del caso, también se probará que los procesados favorecieron con el contrato a la empresa Superclean y cooperaron con sus firmas y votos, pues fueron miembros de la comisión técnica y sugirieron a la máxima autoridad, es decir, a Bolívar Bolaños, que se realice la contratación a Superclean. Este contrato era de interés del señor Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES. En la primera audiencia de juzgamiento respecto del señor Bolívar Raúl Bolaños Garaycoa, se intentó probar que actuó en calidad de autor directo de conformidad al artículo 42, numeral 1, literal A del COIP, del tipo penal establecido en el artículo 285, inciso 2 e inciso 1. Con respecto al señor Carlos Virgilio Carrión Torres, la estrategia del caso se basó en probar que actúa en calidad de autor directo del tipo penal establecido en el último inciso del artículo 285 del COIP. Con respecto al señor Wilmer Paul Veloz de Almeida, se intentó probar que actuó en calidad de autor directo del tipo penal del último inciso del artículo 285 del COIP, es decir, el delito de tráfico de influencias. Por otro lado, como ya se mencionó, al haber sido el tratamiento de los procesados distintos unos de otros, la estrategia dependió del procesado. Actuación de Fiscalía. ¿Correcta o incorrecta? En el presente caso, la actuación de Fiscalía tiene varios errores. Si bien es cierto, desde la perspectiva investigativa realiza una actuación relativamente buena respecto a los hechos, analiza de manera inadecuada el rol que tuvo cada procesado, entendiendo que los hechos por su naturaleza eran complejos por la cantidad de personas que fungen un rol dentro de un proceso de contratación pública. Es así que Fiscalía presenta pruebas de cargo en razón de cada procesado, su cargo y función dentro del proceso de contratación en materia de litigio. No obstante, la imputación hecha a dos de los procesados respecto del grado de participación es improcedente. Lo que se puede rescatar es que la actuación de Fiscalía en la audiencia tiene buenas intervenciones dentro de cada instancia y momento procesal. Asimismo, actuó dentro de las competencias que le da el COIP. A su vez, el desarrollo cronológico en las presentaciones de los hechos es bueno. ¿Por qué medio se informó? Este delito, al ser íntimamente relacionado con la administración pública, fue informado por la Contraloría General del Estado a través del informe de responsabilidades e iniciado del juicio por parte de la Fiscalía. ¿Fue correctamente planteada? El presente caso fue correctamente planteado y analizado. Sin embargo, aunque Fiscalía realiza una correcta investigación, existen errores en la adecuación del grado de participación imputado a los señores Carlos Carrión y Bolívar Bolaños, sentenciados en primera instancia como autores directos, por lo que se anunció la nulidad de la audiencia de juzgamiento en la que se declaraba culpables a los señores mencionados anteriormente, realizándose así una nueva audiencia de juzgamiento donde se condenó de manera adecuada el grado de culpabilidad de los autores, ratificándose así el Tribunal de Alzada que su participación fue de cómplices. De igual forma, esta decisión fue ratificada por la Corte Nacional. ¿Quiénes fueron los actores? En el presente caso, los actores fueron
Fiscalía dentro de su potestad de iniciar investigaciones de oficio y por ser titular de la acción pública penal, y Contraloría desde su potestad de ser fiscalizadora. ¿Qué grado de participación hubo? Todos los acusados fueron sentenciados en calidad de autores directos, exceptuando a los señores Bolívar Bolaños y Carlos Virgilio Carrión Torres, quienes fueron declarados culpables en el grado de participación de cómplices, tras la sentencia del recurso de apelación, aspecto ratificado en casación. ¿Hubo acusaciones particulares? Sí, Elías presentó una acusación particular, en este caso en calidad de víctima. ¿Existieron violaciones del derecho hasta el momento? Afirmativamente, en el presente caso, por la confusión entre la normativa aplicable, se transgredió el derecho a la defensa en su elemento de la congruencia. La persona procesada no se defiende de la calificación jurídica de los actos atribuidos ni se le condena por la calificación jurídica acusada, sino que se defiende de los actos atribuidos. Al condenársele recién se da a los actos su calificación jurídica. El llamado principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación. En las medidas cautelares fueron las de prisión preventiva en contra de todos los procesados, pero fueron revocadas y sustituidas las de los procesados Carlos Carrión y Bolívar Bolaños por su avanzada edad, dándoseles las medidas sustitutivas de presentación periódica frente a las autoridades. ¿En qué se basaron para obtener la sentencia? En los documentos firmados y no por los procesados y su nivel jerárquico en relación a la toma de decisiones dentro de los procesos de connotación pública. Nos parece que fue una figura bien planteada, entendiendo el sistema penal ecuatoriano sumado a la realidad nacional a nivel administrativo institucional. Esta figura del tráfico de influencias no solo resulta acertada, sino necesaria. A su vez, los funcionarios públicos deben tener correctas actuaciones dentro de sus roles, puesto que tienen a su cargo nuestros derechos. En tal sentido, todas las figuras direccionadas a la protección de todos los bienes jurídicos que están a cargo de la administración pública son necesarias. Antes de pasar a la parte práctica, que sería la audiencia, hay que tomar diferentes aspectos en cuenta, que sería, primero, este procedimiento implicó varios procesos dados por puertas separadas en razón de distintas calidades y actuaciones de los procesados. Segundo, dentro del proceso, a nivel casación, se solicitó la extradición del procesado, el señor José Ramiro González Jaramillo, quien se encontraba residiendo en Perú. Extradición que Perú no acató y no dio respuesta a los oficios enviados desde la Corte Nacional de Justicia. Y tercero, se anunció la nulidad de la audiencia de juzgamiento en la que se declara culpables a los señores Carlos Carrión y Bolívar Bolaños, realizándose una nueva audiencia de juzgamiento donde se condenó de manera adecuada el grado de culpabilidad de los autores, ratificándose así en el Tribunal de Alzada que su participación fue a nivel de cómplices, más no autores directos, decisión ratificada por la Corte Nacional. A continuación, nuestro grupo presentará la primera audiencia de juzgamiento, puesto que, como ya lo hemos dicho, se declaró la nulidad de la misma y se realizó una nueva audiencia. Esta ha sido preparada para darles una perspectiva procesal del caso que hemos analizado. Espero sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Soy la doctora Susan Crespo, juez ponente del presente Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Señorita secretaria, por favor, sírvase en constatar la presencia de las partes procesales y de la misma manera verifique si nos encontramos en la fecha y hora establecidas para la presente audiencia de juzgamiento y juicio, asignado con el número 17-294-2017-00935. Buenas tardes, señores jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, y a todos los asistentes.
Señora jueza, se ha verificado la presencia de las partes procesales. En representación de la Fiscalía se encuentra la doctora Daniela Vinuesa. En representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor José Luis Carrasco. En representación de la Procuraduría General del Estado, la doctora Abigail Amoguima. En representación del procesado, el señor Wilmer Veloz, se encuentra su abogado defensor, el doctor Daniel Mancero. En representación del procesado, el señor Carlos Carrión, se encuentra su abogada, la doctora Noli Benavides. Y en representación del procesado, el señor Bolívar Bolaños, se encuentra su abogado defensor, el doctor Jonathan Cañarte. Siendo las 15:45 del día jueves 1 de julio del 2021, se verifica que efectivamente nos encontramos en fecha y hora señalada para la audiencia, señora jueza. Gracias, señorita secretaria. Una vez contratada la presencia de las partes procesales para el desarrollo de la presente diligencia y al encontrarnos en el día y hora señalados, declara instalada la misma, según lo establecido en el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Procederemos a iniciar con la etapa de alegatos de apertura. Se le da la palabra a Fiscalía para que inicie con lo suyo. Adelante. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza, en esta audiencia de juicio, Fiscalía demostrará que el día 24 de octubre del 2012 se suscribió un contrato signado con número 640005397C para la prestación de servicios de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, representado por Bolívar Bolaños, y la empresa Superclean, representada por Juan Carlos Pozo Pérez, por el valor de $2.991.363.42. De igual forma, señora jueza, se demostrará que los procesados favorecieron a la empresa Superclean y cooperaron con sus firmas y votos, ya que ellos fueron los miembros de la comisión técnica y sugirieron a la máxima autoridad, es decir, a Bolívar Bolaños, que se realice la contratación con Superclean. Este contrato era de interés del señor Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES. Por último, señora jueza, respecto a los señores Bolívar Raúl Bolaños, Carlos Virgilio Carrión Torres, Wilmer Paul Veloz Almeida, Fiscalía demostrará que actuaron en calidad de autores directos. Esto de conformidad con el artículo 42, numeral 1, literal A, del Código Orgánico Integral Penal. Y el tipo penal se encuentra establecido en el artículo 285 del mismo cuerpo legal, es decir, el delito de tráfico de influencias. Hasta aquí mi intervención, señora jueza, devuelvo la palabra. Una vez escuchado el alegato de apertura de Fiscalía, se da paso al abogado representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, José Luis Carrasco, para que proceda con su alegato inicial en su calidad de víctima y acusación particular. Muchas gracias, señora juez. Bien, acudiendo como abogado representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y víctima del delito que se va a juzgar en esta audiencia, señalo. Desde el 24 de abril al 24 de octubre del 2012, en el IES se realizó en proceso de contratación pública para el servicio de limpieza y desinfección de los hospitales de Santo Domingo de los Áchilas y de Babahoyo, procedimiento que culminó en la fase contractual con la firma del contrato entre el IES y el señor Juan Carlos Pozo Pérez. El nombre comercial de esta empresa es Superclean. Este contrato tuvo el número 64000000-5397-C, suscrito el 24 de octubre del 2012, por la cantidad de $2.991.363 para la aprobación de los pliegos y calificación de las ofertas del procedimiento de contratación pública. En un inicio, se nombró a la comisión técnica, encargada del procedimiento, cuyos miembros de la comisión técnica son dos de los procesados. En este caso, el señor Wilmer Paul Veloz Almeida y el señor Carlos Virgilio Carrión Torres. En el desarrollo del procedimiento de contratación pública, fue la comisión técnica la que aprobó los pliegos y aprobó favorablemente una oferta que no cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos y las condiciones generales. No se dio a conocer si fue la oferta que más convenía a los intereses de la institución en cuanto a calidad, precio y servicio, violentándose expresas disposiciones de la Ley de Contratación Pública, su reglamento general y las normas internas. En ese entonces se cercó y se favoreció al señor Gonzalo Pérez para que se le adjudique y se le firme un contrato que en su oferta no cumplió,
con los requisitos exigidos en los pliegos que establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y demás cuerpos normativos, que como miembros de la Comisión Técnica cooperaron para conceder un contrato a una persona natural en contra de expresas disposiciones legales y reglamentarias, adecuando su conducta a lo que establece el inciso 2 y 4 del artículo 285 del COIP. Este es el delito de tráfico de influencias, ocasionando un perjuicio al IES que comparece en calidad de víctima, lo que se probará en el desarrollo de la audiencia con la prueba respectiva. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Se da paso al abogado representante de la Procuraduría General del Estado para que proceda con su alegato inicial. Comparece Procuraduría General del Estado en calidad de víctima, estableciendo que los procesados Bolívar Raúl Bolaños, Carlos Virgilio Carrión y Wilmer Paul Veloz Almeida, con sus actuaciones como funcionarios públicos, permitieron la firma del contrato de fecha 24 de octubre de 2012 con la empresa Superclean para la limpieza integral de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo. Estos actos que permitieron la contratación ocasionaron un perjuicio al Estado, por lo tanto, con las pruebas se demostrará la comisión del delito de tráfico de influencias. Una vez escuchado todos los alegatos de la parte accionante, se procede a escuchar lo de los presuntos responsables, iniciando con el doctor Daniel Mancero, en representación del señor Wilmer Veloz. Adelante. Gracias, su señoría. Debo indicar que lo dicho por Fiscalía no son actos conducentes, están descontextualizados, no son suficientes para acreditar un hecho delictivo al que se le ha dado la calificación jurídica de tráfico de influencias conforme el inciso 2 y 4 del artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. Ni siquiera existe el elemento básico de tipicidad porque mi defendido era servidor público e integró una comisión técnica en un procedimiento de contratación, pero en ese entonces mi defendido no tenía competencia administrativa, ni facultad, ni atribución para proceder a adjudicar dicho contrato en los términos del 24 de octubre del 2012, como tampoco tenía un cargo jerárquico que le haya permitido, a partir de esa superioridad jerárquica administrativa, generar alguna influencia. Mi defendido fue miembro de una comisión técnica. La comisión técnica no es un organismo de administración del Estado y por lo tanto no ha sido jamás vocal ni comisionado de un organismo de administración del Estado. Y sí, participó en el procedimiento de licitación, pero como servidor público y bajo el principio de legalidad establecido para el obrar público, el artículo 226 de la Constitución tiene unas facultades limitadas en cuanto a materia y tiempo, y mi defendido participó particularmente en la fase precontractual, y por tanto su responsabilidad de haberla sería sobre la fase precontractual y no sobre la fase preparatoria y contractual. Pero además de dicha fase precontractual, se han obtenido hallazgos por parte de la Contraloría y todo se va a corroborar de la propia prueba que ha traído Fiscalía. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias. Se procede a escuchar a la doctora Noli Benavides en representación del señor Carlos Carrión con su alegato inicial. Muchas gracias, su señoría. Como consta en el expediente judicial, sustanciado en el proceso que hoy nos convoca, me permito manifestar que mi defendido, el doctor Carlos Virgilio Carrión Torres, ingresó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en calidad de médico el año 1985 y laboró en esta institución hasta el año 2016, año en el que se jubiló con los debidos aportes al IES. Durante estos 31 años de servicio, el señor Carrión nunca presentó problemas de ninguna índole en los cargos que desempeñó en las distintas direcciones administrativas del IES. En este contexto, su señoría, y refiriéndome al proceso de licitación para contratar el servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, debo manifestar lo siguiente. Primero, el proyecto de contrato fue elaborado desde el mes de abril del 2012. Las actas de entrega-recepción se realizaron en el mes de junio, entre el 7, el 15 y 22 de junio para la suscripción del contrato. A mi defendido se le encargó la dirección administrativa del nuevo hospital del IES de Santo Domingo el 25 de junio del 2012 por 3 meses, hasta el 23 de septiembre del 2012. Tiempo, su señoría, en el que conforme a la ley, la Secretaría de Comisión Técnica y el presidente de esta comisión efectuaron todo el proceso de licitación en la ciudad de Quito.
Asimismo, distinguida juzgadora, preciso que durante el ejercicio del encargo como director administrativo del nuevo hospital del IES de Santo Domingo, mi defendido no contó con el personal administrativo necesario para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Además de la carga laboral excesiva propia de la gestión de esta dirección, no le permitió asistir a las sesiones sobre el proceso de licitación, por lo que delegó a otro funcionario para que concurra a las mismas. En ese sentido, se demostrará que el doctor Carrión no fue quien elaboró el proyecto de contrato. Tampoco fue la persona que aprobó los pliegos, la adjudicación o suscribió dicho contrato. Tampoco fue el administrador del contrato, sino que fue otro funcionario debido a que el contrato se ejecutó desde el mes de noviembre del 2012, toda vez que en este contrato con la empresa Superclean se realizó el 24 de octubre del 2012, en el que mi defendido ya no era director administrativo encargado del hospital del IES de Santo Domingo. Reitero a usted, su señoría, que en esta audiencia, de conformidad con el artículo 453 y 454 del Código Orgánico Integral Penal, se va a demostrar que mi defendido no tuvo ninguna responsabilidad sobre este proceso de licitación. Esto es con respecto al presunto delito tipificado y sancionado en el artículo 285 del COIP, que se refiere al delito de tráfico de influencias. Jamás el doctor Carrión ejerció influencia absoluta con ninguno de los demás miembros de la comisión técnica. Tal es el punto que por ser él un médico general, al igual que la directora administrativa del hospital de Babahoyo, ambos no conocían respecto a la situación técnica o experiencia de contratación pública, como también no conocían ellos de la situación de limpieza, si las máquinas eran o no adecuadas, debido a su perfil profesional. De conformidad a la ley, específicamente el artículo 19 del Reglamento de Contratación Pública, es que ellos piden y sugieren al presidente de la comisión se forme la subcomisión para que la subcomisión, mediante las personas técnicas especializadas, puedan realizar este proceso y este seguimiento para determinar su legalidad. Consecuentemente, señora juzgadora, mi defendido en este poco tiempo que estuvo en el encargo, es decir, de 3 meses, jamás realizó ningún tráfico de influencias. Se procede a escuchar al doctor Jonathan Cañarte en representación del señor Bolívar Bolaños con su alegato inicial. Adelante, abogado. Muchas gracias, señora jueza. Me adhiero a lo manifestado por los otros abogados defensores. Es verdad que hemos sido informados el día de hoy en qué calidad hemos llegado a este tribunal, lo que sí acarrea una nulidad por violentar el principio de trascendencia y los demás principios que acarrean la nulidad. Por otro lado, debo señalar que mi defendido, el ingeniero Bolívar Bolaños Garaycoa, pasó al IES como subdirector general desde el 26 de agosto del 2008 hasta el 14 de agosto del 2018 y en lo posterior. Esto es, desde el 14 de agosto del 2012 hasta el 8 de mayo del 2013 como director subrogante del titular Fernando Guijarro Cabezas. Esto por una delegación escrita, la cual debía cumplir a carta cabal, porque era ni más ni menos lo que él debía realizar. En este sentido, mi defendido no podía haber estado inculpado en este caso en un principio por Contraloría por peculado. Este juicio inicia, valga la redundancia, por peculado, y ahora nos encontramos en el 285, que es tráfico de influencias. Ya sucedió en una anterior ocasión que la señora fiscal, faltando a la lealtad procesal, nos ha traído a un tribunal con elementos de tipo de peculado y procede pretender juzgar aquí por un tráfico de influencias. Entendamos primero que en el tráfico de influencias el verbo rector es influir. Entendamos que en el peculado el informe base de Contraloría, cuando en el 257 y siguientes, 257.1, .2 y .3, no dice que el informe que existe un perjuicio al Estado, ni que de ninguna manera se ha identificado a las partes que estamos aquí como responsables del delito de peculado. Obviamente aquí la teoría que se va a manejar por parte de Fiscalía ya ha sido errada y además corregida, sancionada por la Corte Provincial en otro caso, diciéndole
a la señora fiscal que no puede decir que hay tráfico de influencias demostrando perjuicio, porque aquí uno de los elementos sustanciales del tráfico de influencias es que no haya un perjuicio para el Estado. Es decir, aquí demostrar un perjuicio sería corroborar que no hay delito. ¿Por qué es consustancial al delito de tráfico de influencias? Bueno, por otro lado, el tráfico de influencias que dice que va a demostrar, ya que no lo va a poder hacer porque va de arriba hacia abajo. No puede ser horizontal, es vertical. Y en este caso, porque se conforman las comisiones técnicas en la cual participó entre tantas comisiones técnicas. Aquí por el cargo, por sus funciones y por mandato legal como presidente del comité, mi representado. No porque él lo haya querido, no porque le interesaba, no porque habló con gente de abajo, no porque él habló con la unidad requirente. No es así, así lo dice. Quien presidirá será el subdirector y el director. En este caso, el director subrogante es quien tiene que dirigir todos los comités, por un lado. Por otro lado, no ha sido presionado por la máxima autoridad. Aquí se equivoca siempre por la fiscalía porque aquí falta la lealtad procesal. No es la máxima autoridad. Ustedes conocen quién es la máxima autoridad. Es el señor Ramiro González. Él es la máxima autoridad, no mi defendido. Mi defendido, así como los que están aquí presentes, es un empleado más del IES, que no ha tenido ni ha podido demostrar que el señor fiscal se ha apropiado de un solo dólar, que ha defraudado, como dice el verbo rector articulado, que es abusar. Abusar. Esto para que no se confunda, porque la prueba va en elementos de tipo de peculado. Sin embargo, acá dice que va a probar un tráfico de influencias. ¿Dónde está una dádiva? ¿Dónde está una afirmación? ¿Una grabación? No existe y tampoco va a existir. Por lo tanto, a través de los medios probatorios y testimoniales y documentales, demostraremos aquí que lo único que existe es una persecución por parte de la Fiscalía. Persecución, porque en otros casos no acusa. En otros casos de similares condiciones, exactamente iguales a las de mi defendido. Ahí se abstiene de acusar. Este es el caso específico del señor Guijarro, quien se encuentra en las mismas condiciones. Sin embargo, ha sido absuelto de todo. Hasta aquí mi exposición y demostraremos que no existe un delito. Gracias, señora jueza. Una vez que se han escuchado todos los alegatos iniciales de las partes, se abre la fase probatoria, cediendo la palabra a Fiscalía para que inicie con la actuación de sus pruebas. Adelante. Muchas gracias, señora jueza, por la palabra. Fiscalía iniciará con la actuación de nuestra prueba testimonial, escuchando al señor José Peso. Señores policías, por favor, den ingreso del señor testigo. Señor testigo, por favor, en esta audiencia anuncie sus nombres, número de cédula, nacionalidad y profesión. Buenas tardes, señora jueza. Soy Felipe José Peso Zúñiga, con cédula de ciudadanía 090790836-1, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogado. Por favor, ponerse de pie para el juramento. Levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad sobre la causa que usted tiene conocimiento y sustentarlo en esta audiencia, advirtiendo que si usted falta a la verdad, se involucrará en un juicio penal por el delito de perjurio? Queda advertido de lo mismo. Sí, juro, señora jueza. Tomen asiento, por favor. Señor fiscal, continúe con su testigo. Muchas gracias, señora jueza. Señor Peso, por favor, cuente su versión sobre los hechos en relación a la contratación de sistema de limpieza para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Santo Domingo de los Áchilas y Babahoyo en su calidad de vocal de los empleadores del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que sí. Yo trabajo como vocal de los empleadores del Consejo Directivo del IES y en representación de los empleadores en el IES desde el año 2007 y fui reelecto en diciembre del 2012. Actualmente me hallo prorrogado de mis funciones hasta la presente fecha. También debo manifestar, señora jueza, que el 27 de junio del 2012, en sesión del Consejo Directivo del IES, en base a la Ley de Seguridad Social, se dio inicio al proceso de contratación de servicios de limpieza de los hospitales Santo Domingo y Babahoyo, y por ser superior a los $200,000 del límite de gasto del director general, correspondía al Consejo Directivo conocer la propuesta del director general y el informe del Procurador General del IES, quienes autorizaron el gasto y nombramiento del ingeniero Paul Veloz como vocal técnico.
Los miembros del Consejo Directivo eran Ramiro González Jaramillo, Luis Hidrobo Espinosa y Felipe Peso Zúñiga. La sugerencia, señora jueza, del nombramiento del ingeniero Veloz vino por parte del director general. También debo recalcar que yo no conocía la integración técnica restante, ni mucho menos conocía al señor Wilmer Veloz. Solo tenía una referencia por parte del director general, quien fue que tomó la decisión de su nombramiento. También, señora jueza, debo manifestar que el 27 de junio del 2012 se realizó la sesión en base a los informes previos de la Coordinación de Unidades Médicas y los informes para la aprobación fueron presentados por el director general y el procurador del IES y María Sola Rea como coordinadora de Unidades Médicas. El señor Carlos Carrión no influyó o sugirió contratación de Superplan y el señor Bolívar Bolaños ejerció como subdirector implicando una vasta influencia en el proceso de contratación de Superplan. Es todo en cuanto puedo decir. ¿Existe alguna pregunta del contrainterrogatorio para el señor Peso por parte de las demás partes? Sin existir preguntas para el testigo, por favor, puede salir. Fiscalía, continúe con la actuación de sus pruebas. Adelante. Muchas gracias por la palabra, su señoría. Respecto a las pruebas documentales que practicaremos por parte de Fiscalía, son las siguientes. Primero, copia certificada del oficio CT-IES 2012-775 que consta a fojas 67 y 68 del expediente, que en su parte pertinente menciona. Procedo a dar lectura a su señoría. Oficio CT-IES 2012-775, asunto, designación de la subcomisión técnica por parte del señor Bolívar Bolaños, presidente de la comisión técnica. Su señoría, sírvase a agregar la presente prueba a mi favor. A continuación se reproduce nuestra segunda prueba documental, su señoría. La copia certificada de la resolución administrativa CT-IES 033-2012, que en su parte pertinente menciona. Procedo a dar lectura a su señoría. Resolución administrativa CT-IES 033-2012. En la parte pertinente, resuelve aprobar los pliegos para la contratación de servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, revisada por los miembros de la comisión técnica y aprobada por el director general del IES, Fernando Guijarro. Su señoría, sírvase a agregar la presente prueba a mi favor. Nuestra siguiente prueba documental, señora jueza, a continuación se reproduce. Copia certificada de la resolución administrativa CD 275 de ordenadores de gasto y procedimiento de contratación del IES. En su parte pertinente menciona. Procedo a dar lectura, señora jueza. Resolución administrativa número CD 275. Asunto, ordenadores de gasto y procedimiento de contratación del IES. Su señoría, sírvase a agregar la presente prueba a mi favor. A continuación, se reproduce. Copia certificada de la protocolización del contrato 64005397C, suscrito entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y Juan Carlos Pozo Pérez Superclean, que en su parte pertinente menciona. Señora jueza, procedo a dar lectura. Protocolización del contrato 64005397C. Suscrito entre IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Juan Carlos Pozo Pérez Superclean. Su señoría, sírvase a agregar la presente prueba a mi favor. Hasta aquí la práctica de la prueba documental de Fiscalía. Devuelvo la palabra, señora jueza. Una vez actuadas las pruebas de Fiscalía, se cede la palabra al representante del IES para que practique sus pruebas. Muchas gracias, señora juez. Bien, en lo referente a la prueba testimonial, nos adherimos a la prueba presentada por Fiscalía General del Estado. Y en cuanto a la documental, solicito se incorpore. En primer lugar, los contratos de servicios ocasionales entre el IES y Wilmer Paul Veloz. Y por otro lado, la copia certificada del oficio 110000.1368.cd, donde consta la designación de Bolívar Bolaños Garauica como subdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Actuadas las pruebas del IES, se cede la palabra a la representante de la Procuraduría General del Estado para que practique sus pruebas. Adelante. En lo referente a la prueba testimonial y documental, la Procuraduría se adhiere a la prueba presentada por Fiscalía General del Estado.
Una vez que han sido escuchadas y practicadas las pruebas de la parte accionante, se procede a darle las palabras a los abogados de la parte accionada, iniciando con el defensor del señor Wilmer Veloz. Gracias, su señoría. Como prueba testimonial, escucharemos la versión del señor Wilmer Veloz. Adelante, por favor, señor Veloz. Señor Veloz, por favor, en esta audiencia anuncie su nombre, número de cédula, nacionalidad y profesión. Mi nombre es Wilmer Paul Veloz Almeida. Soy de nacionalidad ecuatoriana con número de cédula 1713-6118-369. De 35 años, estado civil casado, instrucción superior, empleado domiciliado en San Rafael, calle Ilaló y Río Curacay. Por favor, ponerse de pie para el juramento. Levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad sobre la causa que usted tiene conocimiento y sustentarlo en esta audiencia? Advirtiendo que si usted falta a la verdad, se involucrará en un juicio penal por el delito de perjurio. ¿Queda advertido de lo mismo? Sí, juro. Señor Veloz, aquí se le recuerda que tiene derecho a guardar silencio, así como a no autoincriminarse. Tomen asiento, por favor. Señor abogado, continúe con su testigo. Gracias, señora jueza. Señor Veloz, cuéntenos la versión de los hechos. Ingresé en el año de 2011 en el Hospital Carlos Andrade Marín, como asistente administrativo como encargado de limpieza. Luego estuve a cargo de los guardias. Después me llegó un memorándum donde se me designaba como delegado del consejo directivo. Acudí a su jefa y donde le informaron que debía acudir a las reuniones dentro del proceso de contratación de los servicios de limpieza. Nunca conocí de compras públicas o una instrucción a compras públicas. Yo solo firmé los documentos que se trataba en cada reunión. La comisión técnica actuó apegada a la ley sin ánimo de perjudicar. ¿Existe alguna pregunta de contrainterrogatorio para el señor Veloz por las partes? Sin existir preguntas para el testigo, abogado Mancero, continúe con la actuación de sus pruebas. Muchas gracias por la palabra, su señoría. Como prueba documental de nuestra parte, me permito reproducir. Primero, el mecanizado del IES respecto del historial laboral del señor Wilmer Paul Veloz Almeida, de fecha 17 de mayo del 2012, que consta en expediente a foja 141 y que en su parte pertinente determina que existe una relación laboral directa entre las partes. Señora jueza, sírvase agregar el presente documento como prueba a favor de mi defensa. A continuación se reproduce la copia certificada del nombramiento IES-DNGTH-HCAM-01426 que consta en expediente a fojas 142, 143 y 144, que en su parte pertinente demuestra la vinculación laboral de mi defendido, señor Wilmer Veloz, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Su señoría, sírvase agregar la presente copia certificada como prueba a favor de mi defensa. Distinguido tribunal, hasta aquí la práctica de la prueba documental. Señora jueza, devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Una vez que han sido escuchadas y practicadas las pruebas del señor Veloz, se procede a darle la palabra a los abogados del señor Carrión. Adelante. Su señoría, a fin de practicar la prueba testimonial, agradeceré que sirva autorizar el ingreso a esta sala al doctor Carlos. Señor Carrión, por favor, en esta audiencia anuncie sus nombres, número de cédula, nacionalidad y profesión. Mi nombre es Carlos Virgilio Carrión Torres. Soy ecuatoriano, con cédula de ciudadanía 0905452207, de 62 años de edad, casado, de instrucción superior, médico, domiciliado en la calle Urán 106, Ciudadela, el Círculo de Santo Domingo de los Áchilas. Por favor, ponerse de pie para el juramento. Levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad sobre la causa que usted tiene conocimiento y sustentarlo en esta audiencia? Advirtiendo que si usted falta a la verdad, se involucrará en un juicio penal por el delito de perjurio. ¿Queda advertido de lo mismo? Sí, juro. Señor Carrión, aquí se le recuerda que tiene derecho a guardar silencio, así como a no incriminarse. Tomen asiento, por favor. Señorita abogada, continúe con su testigo. Muchas gracias, su señoría. Doctor Carrión, refiriéndose al presente tribunal, proceda a narrar su versión de los hechos. Bien. Soy médico de 35 años de carrera. Trabajé 33 años en el IES. Fui médico general en el Seguro Médico Tratante del Seguro Social Campesino. Diferentes autoridades me han encargado algunas funciones administrativas. Luego me encargaron la dirección del Hospital del IES en Santo Domingo y la dirección provincial del IES del Santo Domingo. Tengo principios y valores. Creo en Dios, en la justicia y el honor de los hombres. Yo nunca he cometido delito. La gente de Santo Domingo me aprecia.
Mi actuación en este proceso es que sí existía necesidad de contratar servicios de limpieza para el Hospital de Santo Domingo, y es en esa condición donde el director general me encarga la dirección administrativa del hospital, y recibí la convocatoria desde Quito para que asista a las reuniones. En la primera reunión conocí de la autorización del Consejo Directivo para el inicio del procedimiento. En esta había anexos, pliegos, informes jurídicos, financieros, etc. Luego se elaboró un cronograma del proceso licitatorio. Yo desconocía de limpieza, de maquinaria, de insumos de limpieza, asuntos presupuestarios, financieros y jurídicos. Es por ello que estuve de acuerdo con la designación de una subcomisión de apoyo conformado por técnicos. Yo no conocía a nadie, no di nombres. El presidente de la comisión los nombró. La subcomisión tenía la función de realizar el trabajo técnico. Yo asistía a las convocatorias. Firmaba las convocatorias y las actas. Estuve de mero trámite en representación del área requirente para llenar un requisito. Finalmente, y enfatizo, no conocí nada del proceso y realicé actos de simple administración. Nunca realicé actos de decisión, no realicé pliegos, estudios, calificación de posturas, no adjudiqué, no firmé el contrato ni lo administré. No recibí orden de nadie ni de miembros de la comisión o subcomisión técnica o de los oferentes para apoyar a ninguna oferta. ¿Existe alguna pregunta de contrainterrogatorio para el señor Carrión por las demás partes? Sin existir preguntas para el testigo, abogada Benavides, continúe con la actuación de sus pruebas. Muchas gracias por la palabra, su señoría. Como prueba documental de nuestra parte, me permito reproducir, en primer lugar, la copia certificada del acta número 005-LICBS-IS-006-2012, que consta en el expediente a fojas 125, 126, 127 y 128, que en su parte pertinente menciona. Procedo a dar lectura a su señoría. Acta número 005-LICBS-IS-006-2012, celebrada en la ciudad de Quito. En el presente documento se hace constar las resoluciones de la presente Comisión Técnica sobre la convalidación de errores de las ofertas presentadas dentro del proceso de licitación para la contratación del servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo. Su señoría, sírvase agregar la presente acta como prueba a favor de mi defensa. A continuación, procedo a reproducir la copia certificada del acta número 006-LICBS-IS-006-2012, que consta en el expediente a fojas 129, 130, 131, 132 y 133, que en su parte pertinente menciona. Procedo a dar lectura a su señoría. Acta número 006-LICBS-IS-006-2012, celebrada en la ciudad de Quito. En el presente documento se hace constar las resoluciones de la Comisión Técnica sobre la evaluación de ofertas, donde consta el cuadro de calificaciones de las propuestas de Juan Carlos Pozo Pérez Superclean y Ricardo Leopoldo Salvador Zamora Hidropez, donde se sugiere la contratación de Juan Carlos Pozo Pérez Superclean y que se haya suscrito por los miembros de la Comisión Técnica, con excepción de mi defendido. Su señoría, sírvase agregar la presente acta como prueba a favor de mi defensa. Hasta aquí la práctica de la prueba documental. Gracias. Una vez que han sido escuchadas y practicadas las pruebas del señor Carrión, se procede a darle la palabra al abogado del señor Bolívar Bolaño. Abogado Cañarte, adelante. Gracias. Como prueba testimonial, escucharemos la versión del señor Bolívar Bolaños. Señor Bolaños, por favor, en esta audiencia anuncie sus nombres, número de cédula, nacionalidad y profesión. Buenas tardes, mi nombre es Bolívar Raúl Bolaños Garaycoa, soy ecuatoriano con cédula de ciudadanía número 17-015-71-596, tengo 74 años de edad, estoy casado, tengo mis estudios superiores, soy jubilado y domiciliado en la González Suárez, número 32-69. Por favor, ponerse de pie para el juramento. Levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad sobre la causa que usted tiene conocimiento y sustentarla en audiencia? Advirtiendo que si usted falta a la verdad, se involucrará en un juicio penal por el delito de perjurio, queda advertido de lo mismo. Sí, juro. Señor Bolaños, aquí se le recuerda que tiene derecho a guardar silencio, así como de no incriminarse. Tomen asiento, por favor. Señor abogado, continúe con su testigo. Señor Bolaños, cuéntenos la versión de los hechos.
Claro que sí. Inicié como subdirector general designado por el Consejo Directivo el 26 de agosto del 2008 hasta el 14 de agosto del 2012 en reemplazo de Fernando Guijarro Cabezas. El 14 de agosto fui designado director general subrogante hasta el 8 de mayo del 2013. Dentro del proceso de contratación de bienes o servicios, el Consejo Directivo receptaba pedidos de las unidades requerientes conjuntamente con las certificaciones presupuestarias y pliegos que eran remitidos a la Comisión Técnica que él presidía por designación de Fernando Guijarro. La Comisión Técnica enviaba la integración y observaba los pliegos, los cuales eran afinados a través del director general. Estos se publicaban en el portal del INCOP y tenían por objeto el contestar las preguntas de los oferentes, corregir errores, además de que esta comisión técnica, una vez que recibía las ofertas, designaba una subcomisión de apoyo que siempre debía contar con personas especializadas. Sus nombres los sugería la unidad requeriente, él jamás nombró a dedo ningún miembro. La subcomisión técnica, conformada por técnicos afines, debían estudiar a fondo las ofertas que se presentaban y analizarlas. Estas se definían en la resolución 275 del IES. Se debía informar sobre los trabajos realizados y la comisión realizaba estos trabajos. Finalmente, recomendaba a la mejor empresa puntuada y a su vez, si el trabajo estaba bien sustentado, la comisión técnica sugería o no la contratación con la firma sugerida por la comisión técnica. Tras esto, yo había cumplido con mi trabajo, jamás fui presionado, no presioné a nadie para que se tomen decisiones, no me influenciaron ni tampoco influencié a nadie, mis decisiones siempre fueron apegadas a los estudios técnicos, soy un hombre de honor, respetuoso de la ley y de las buenas costumbres. Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad y apegado a justicia. ¿Existe alguna pregunta de contrainterrogatorio para el señor Bolaños por las partes? Sin existir preguntas para el testigo, continúe la actuación de sus pruebas, abogado Cañarte. Muchas gracias por la palabra, su señoría. No tenemos pruebas documentales que presentar por nuestra parte. Una vez que se ha terminado con la fase probatoria en concordancia con lo establecido en el artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal, se procederá a escuchar a las partes con sus alegatos finales para que se mencione sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable. Asimismo, se le da palabra a Fiscalía. Adelante. Muchas gracias, señora jueza. Fiscalía en la presente audiencia de juzgamiento demostró el nexo causal y la responsabilidad por el delito de tráfico de influencias, como consta en el artículo 285 en su inciso segundo, donde menciona que quien aprovechándose la representación popular de su cargo en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, favorezcan o permitan contratos con el Estado, donde incluye a los vocales de órganos administrativos que con su voto cooperen a la realización de la infracción. Por lo que, señora jueza, constan los testimonios de Felipe José Peso, miembro del Consejo Directivo, y María Solarrea, funcionaria del IES. Luis Valverde Narváez, funcionario de la Contraloría General del Estado, mencionaron que no hubo estudios técnicos. La testigo Lorena Fuentes Arteaga, funcionaria de la Contraloría General del Estado, menciona la existencia de inconsistencias en el número de empresas habilitadas y en los requisitos exigidos a las empresas. De igual forma, los informes de la Comisión Técnica no tuvieron las observaciones del INCOP y queda constatado que la Comisión Técnica estaba conformada por Bolívar Bolaños, Carlos Carrión y Wilmer Veloz, lo cual es una evidencia muy clara del incumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento, pues existían requisitos mínimos que debían ser observados y revisados. Sin embargo, su señoría no lo fueron. La comisión podía o no acoger los informes de la subcomisión. La testigo Tania Moreno mencionó que del requisito de 4 cifras se pasó a 2, esto para la calificación de las empresas beneficiando a Superclean. También la testigo manifestó que hubo perjuicio de sueldos por error en el cálculo. No hubo estudios técnicos de limpieza interna y externa, ya que no es lo mismo, señora jueza. La testigo Ana Elizabeth Cabascango mencionó la existencia de errores de mal cálculo en las cédulas presupuestarias, así también como errores en el cálculo de la depreciación de la maquinaria. Por otro lado, señora jueza, el perito de contratación pública, Giancarlo Zambrano, manifestó que se disminuyó el plazo y presupuesto en el proceso de contratación. Tampoco existió documentos de los estudios de mercado, ni tampoco hubo la calificación objetiva de la subcomisión. Por último, la testigo mencionó que el señor Bolaños firmó el contrato con Superclean, que existe violación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, en lo que se prueba la materialidad del delito de tráfico de influencias. Respecto a la responsabilidad del señor Bolaños, existen inconsistencias en el procedimiento,
y así consta en el informe de indicios de responsabilidad emitido por la Contraloría General del Estado. Es decir, no existió una adecuada calificación de los proveedores según los pliegos. El perito Giancarlo Zambrano mencionó también que existió violación de las disposiciones de contratación del artículo 27 de la Ley Orgánica de Contratación Pública sobre los estudios previos y del artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública sobre sus principios de legalidad, igualdad y transparencia al no observar el artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que menciona cómo debe estar conformada la comisión técnica. Por lo que, señora jueza, el director general debió designar a otra persona que no debe ser el mismo. En este caso, Bolívar Bolaños es quien firma el contrato con Superclean para el servicio de limpiezas de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, configurándose así el delito de tráfico de influencias. El señor Carlos Virgilio Carrión Torres fue miembro de la comisión técnica, representante del área requerente, según el artículo 18 del reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Él actuó como representante del área requerente, pero con los testimonios de los peritos y de los testigos de Contraloría, se establece que con su voto contribuyó con Bolívar Bolaños para que se dé el contrato con Superclean, por lo que se le acusa del último inciso del artículo 285 en concordancia con el artículo 42 del COIP, esto es, de autor directo. Wilmer Veloz fue miembro de la comisión técnica al ser profesional afín. Existen interrogantes de por qué se lo puso como profesional afín, cuando él mismo dice que no sabe nada del tema. Pese a ello, existe un oficio de Ramiro González, donde se le designa a Wilmer Veloz como miembro de la comisión técnica. Los peritos mencionan la violación de la ley del reglamento, pues ser miembro de la comisión técnica, su voto ayudó a la comisión del delito, y a que el señor Bolívar Bolaños contrate con Superclean, por lo que el señor Veloz es también autor directo de conformidad con el artículo 285 en el último inciso del COIP. En concordancia esto también con el artículo 42 del mismo cuerpo legal. Para finalizar, señora juez, Superclean no cumplía con todos los requisitos para ganar. El testimonio de Juan Carlos Pozo refiere que solo tuvo un contrato desde el 2012. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Se da paso al abogado representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, José Luis Carrasco. Le agradezco, señora juez. Pues bien, en virtud de que se trata de un delito contra la administración pública y el bien jurídico protegido es la eficiente administración pública, va a partir de dos principios básicos. El primero, determinado en el artículo 226 de la Constitución, que es el principio de legalidad en derecho administrativo. El segundo principio está señalado en el artículo 233 de la Constitución, que habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos. En este sentido, la acusación particular, en su alegato inicial, señaló que los procesados Wilmer Paul Velo Almeida y Carlos Carrión Torres adecuaron su conducta a lo que establece el artículo 285, inciso 2 y 4 del COIP, es decir, que su conducta favorecieron y cooperaron para conceder un contrato en contra de expresas disposiciones legales y reglamentarias. Esos son los verbos rectores que se ofreció probar y que se ha probado con la prueba practicada en la audiencia. Miriam Cañar y Luis Valverde señalaron que se adjudicó a una empresa que no cumplía con los requisitos, experiencia y personal, y que hubo inobservancia de normas, que bajaron de 3 a 2 años la experiencia que debía acreditar el ganador de la licitación, que existía observancias del INCOP y que el proceso debía ser declarado desierto, que se respetaron los principios de contratación pública. Esto señaló específicamente Miriam Cañar, el principio de equidad, y por último, las preguntas realizadas a los dos testigos de que si se inobservaron normas del sistema de contratación. Estos dijeron que sí se inobservaron dichas normas. También rindió testimonio la señora Lorena Fuentes, que estableció de manera clara de que las ofertas no estaban acordes a los pliegos. Es decir, que los pliegos decían una cosa y que la oferta de Superclean no cumplió con los requisitos mínimos. Y por tanto, que el CERCOP, como órgano regulador del sistema de contratación pública, presentó observación y no las acogieron. Que el informe de la subcomisión no es vinculante. Eso lo dijo la perita. Y el artículo 19 del reglamento del sistema de contratación pública. Todos los testimonios fueron concordantes, claros y tuvieron una sola línea de mostrar que existieron inobservancias al sistema de contratación pública. Se tuvo pruebas periciales. La doctora Tania Moreno, perita en contabilidad, mencionó que la oferta de Superclean tenía inconsistencias en los sueldos,
que no hubo estudios, que no cumplió con la experiencia y que hubo un perjuicio económico al Estado de $459,000. Por otro lado, la perito Viviana de la Torre mencionó que no había documentación para establecer estudios de mercado, que la Comisión Técnica no aplicó la metodología para la calificación de ofertas, que se inobservaron documentos que son parte del contrato, el cual es ley para todas las partes. Con esto, se puede establecer que la conducta de los procesados está adecuada a los incisos 2 y 4 del artículo 285 del COIP. Con las pruebas documentales practicadas en la audiencia, se probó que los procesados fueron servidores públicos y que fueron servidores del IES, es decir, que son sujetos activos, calificados, en virtud de que dicho artículo especifica el tipo penal, de que en el delito debe ser un servidor público. Por otro lado, existe el objeto jurídico, que es la eficiente administración pública. Así existe el tipo objetivo y el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, con lo que la tesis de la defensa del señor Paul Veloz no tiene asidero, cuando dijo que la conducta era típica. Y así se cae la tesis del defensor del señor Carlos Carrión, que dijo que en la teoría de la culpabilidad no había juicio de reproche. Debía declarar desierto el proceso, que éste no cumplía los requisitos. Por lo cual, se solicita que en sentencia se declare la culpabilidad y se imponga la pena que corresponda y se fije a favor del IES la reparación integral conforme se encuentre determinado en la acusación particular y que se pida disculpas públicas en un medio de comunicación nacional. Muchas gracias, señora juez. Se procede a concederle la palabra al representante de la Procuraduría General del Estado para que dé su alegato final. Adelante. De los elementos fácticos presentados en los alegatos de apertura, se demostrarían que los miembros de la Comisión Técnica Wilmer Veloz, Bolívar Bolaños y Carlos Carrión tenían calidad de funcionarios públicos, por lo tanto sujetos activos de la infracción penal, que se adjudicó a Superclean adjuntándole el contrato, siendo que los procesados Wilmer Veloz, Bolívar Bolaños y Carlos Carrión favorecieron y cooperaron para la adjudicación, pese a que Superclean no cumplía con los requisitos legales requeridos. Los testimonios presentados por Fiscalía y acusación particular, así como los peritajes y demás pruebas, han demostrado que los procesados son responsables del delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 285 del inciso 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que la Procuraduría General del Estado solicita se dicten sentencia en contra de los procesados, así como se disponga la reparación integral a la víctima. Una vez escuchado todos los alegatos de la parte accionante, se procede a escuchar lo de los presuntos responsables, iniciando con el doctor Daniel Mancero, en representación del señor Wilmer Veloz. Adelante. Se procede a ceder la palabra a los representantes de los accionados, iniciando con el señor Veloz. Adelante, abogado Daniel Mancero. Gracias, señora jueza. La petición punitiva que ha traído Fiscalía y acusación particular fundamentan actos, particularmente sobre la participación de mi defendido en tanto miembro de la Comisión Técnica para un proceso licitatorio específico. Esto es la adquisición de servicio integral de limpieza para los hospitales de Babahoyo y Santo Domingo. Y a esos hechos se les ha dado la calificación y así se le ha imputado en calidad de autor a mi defendido por tráfico de influencias establecido en el tipo penal del artículo 285, inciso 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal. En su alegato de apertura manifestó que en la audiencia y con los propios medios de cargo que iba a traer Fiscalía, se va a corroborar que la actuación de mi defendido es una conducta atípica. El primer deber que tiene el operador de justicia frente a hechos presumibles o potencialmente punibles es hacer un análisis de tipicidad del primer elemento. Cuando se acusa por el artículo 285, inciso 2 del COIP, el servidor público sujeto activo calificado dice que, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejerce, se favorezca o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado. Cuando se hace el análisis de delitos contra la administración pública, se dice que esos delitos tienen un sujeto activo calificado, que es un servidor público, pero generalmente se queda hasta ahí y es insuficiente, porque los distintos tipos penales y particularmente el de tráfico de influencias, inciso 2, no solamente exige que sea un servidor público. Wilmer Paul Veloz fue servidor público en su momento,
Lo que hay que preguntarse es que si se tiene competencia normativa administrativa para poder conceder o adjudicar o entregar contratos administrativos. Y eso no se obtiene de lo que dicen testigos o peritos, sino que eso se obtiene de lo que dice el artículo 6, numeral 1 de la Ley de Contratación Pública. Pero la única autoridad que tiene la capacidad de conceder jurídicamente un contrato es la máxima autoridad, el representante legal o extrajudicial del IES. En este caso, el director general, para efecto de los artículos 20, 21, 22 de la ley, que en concordancia con el artículo 16, puede esta facultad ser delegada. Entonces, como conclusión, la máxima autoridad es quien tiene capacidad jurídica para conceder contratos. El director general del IES o su delegado, no Wilmer Veloz, ni mucho menos la comisión técnica, y mucho menos un miembro de la comisión técnica, sino que la comisión técnica tiene una facultad determinada. Esto es, contestar preguntas, emitir informes con sugerencias para la adjudicación luego de la evaluación y el análisis de las ofertas presentadas, pero no de conceder contratos. Se ha pretendido a través de los sucesivos supuestos hallazgos por parte de Contraloría General del Estado decir que desde esos hallazgos existen incumplimientos y por tanto incumplimiento de expresas disposiciones legales y reglamentarias. Y se señala que la testigo Miriam Cañar y el señor Luis Valverde y la señora Fuentes concuerdan en que efectivamente se cambiaron los requisitos, que se bajaron los plazos y el presupuesto, pero la máxima autoridad en este caso, el Consejo Directivo, tenía facultad jurídica para hacerlo. Pero no hay un problema con los testigos Miriam Cañar y con Luis Valverde. Son testigos de oídas. Aquí lo han dicho. No han tenido contacto directo con la documentación que sustentó el proceso de licitación. Ellos lo que han hecho es revisar comentarios de equipo de trabajo. Son testigos de oídas indirectos. Se ha dicho que por la presunción que se encuentra en el Código Civil, de que todos deben conocer la norma, pero los funcionarios públicos también responden hasta por culpa lata. No toda inobservancia o norma se puede decir que tenga una respuesta penal. El propio ordenamiento jurídico establecido cuáles son las respuestas cuando se inobserva la norma. Es responsabilidad administrativa culposa cuando por negligencia se causa perjuicio al Estado. Es responsabilidad civil. La Ley Orgánica de Contratación Pública, en su disposición general primera, establece que toda infracción a esa ley será sancionada por la Contraloría General del Estado dentro del plazo de 30 días. Para que haya indicios de responsabilidad penal, debían existir hechos avisadores de dolo, y Fiscalía no ha traído ningún aumento de patrimonio de mi defendido, ni tampoco ha logrado establecer ningún vínculo entre el señor Juan Carlos Pozo Pérez, representante legal de Superclean, ningún vínculo con mi defendido, ni tampoco con el señor Bolívar Bolaños Garaycoa, ni tampoco con el señor Ramiro González, por lo que no existiendo una conducta típica, solicito se ratifique el estado de inocencia de mi defendido. Gracias, señora jueza. Se procede a ceder la palabra al representante del señor Carrión. Adelante, abogada Benavides. Muchas gracias. Honorable Tribunal, a lo largo del desarrollo de esta audiencia, se demostró que el doctor Carlos Virgilio Carrión Torres, de profesión médico, únicamente efectuó actos de mero trámite en la fase precontractual y como parte de la comisión técnica cuando ostentaba el cargo de director administrativo del Hospital Santo Domingo. Además, se demostró, según las actas exhibidas y el testimonio de la perito Ana Cabascango, que el doctor Carrión no estuvo presente en la sesión registrada en el acta número 5, por lo que tampoco suscribió dicha acta, en la que se convalidaron los errores del proceso de licitación para la contratación del servicio de limpieza del Hospital Santo Domingo. También se determinó que mi defendido no era el único llamado a participar de la comisión técnica en calidad de autoridad administrativa, sino que existió una cuarta persona, la abogada Vanessa Delgado, que no está siendo procesada, así como la secretaria ad hoc, abogada Isabel Fraga, que actualmente es perito de contratación pública. También se encontraba en esta comisión la doctora Mónica Villamago, que era la delegada de la Procuraduría General del IES, y el miembro de la subcomisión técnica que formaba parte del área jurídica. Todos profesionales del derecho responsables de las decisiones que se tomaron en las distintas sesiones de la comisión y subcomisión de contratación pública. Como sabemos, honorable tribunal,
El tráfico de influencias puede desarrollarse, según el COIP, a través de 3 formas. Primero, cuando se ejerce de manera directa influencia en un servidor público para obtener una resolución favorable a sus intereses o a los intereses de un tercero. Este enunciado no se enmarca en el actuar de mi defendido, quien no influyó en nadie, como se demostró en esta audiencia, siendo más bien la señora María Sol Larrea en su testimonio quien determinó que si en alguna ocasión mi defendido se contactó con ella dentro del proceso de contratación, no fue para intentar favorecer a la empresa Superclean. Así también señaló que no conocía de alguna actividad que haya realizado mi defendido para intentar favorecer deliberadamente a esa empresa. También afirmó ella que no conocía si mi defendido recibió dinero o gratificación de Superclean o del señor Juan Carlos Pozo para esa contratación, y tampoco si mi defendido influenció en algún funcionario público para que se suscriba el contrato con Superclean. Finalmente, la señora María Sol Larrea indicó que era de interés del economista Ramiro González que se adjudique este contrato y precisó que nunca Ramiro González se contactó con mi defendido para que se configure el delito. Asimismo dijo que fue la señora Carolina Ballesteros quien pasó el mensaje de Ramiro González al presidente de la Comisión Técnica, el señor Bolívar Bolaños. En eso queda claro que mi defendido no influyó en ningún funcionario y que tampoco un funcionario público superior a él influyó. Primera forma típica de cometer tráfico de influencia. Respecto a la segunda forma, cuando se conceden contratos a favor de una persona en contra de disposiciones legales expresas o reglamentarias. Refiriéndose a este enunciado, se le preguntó a la perita en contratación pública si la comisión técnica puede conceder contratos y dijo que no, mucho menos mi defendido. Señaló además que infringir lo que dicen los pliegos no significa infringir lo que dice el reglamento o la ley, ya que es una categoría jurídica diferente. Y por último, todos los testigos dijeron que la decisión tomada por la Comisión Técnica de recomendar no es vinculante para que se llegue a adjudicar o a conceder un contrato. En este caso, se ha desvirtuado la segunda forma de cometer el delito de tráfico de influencia. Sobre la tercera forma, los vocales de un organismo administrador del Estado que con su voto cooperen con la comisión. La Comisión Técnica no forma parte o no es un organismo administrador del Estado, según lo establece el artículo 225 de la Constitución. Por otro lado, es importantísimo señalar que se le olvidó a la Fiscalía y a la acusación particular demostrar el dolo o intención. Tómese en cuenta que el dolo se debe analizar de conformidad con lo que sí hicieron los procesados. Esto se vincula con el punto de la culpabilidad de la exigibilidad de otra conducta, es decir, que Carlos Carrión es médico. Se demostró que es médico jubilado. Fue miembro de una comisión técnica en un proceso de contratación de una empresa que se refiere a limpieza. ¿De qué otra forma, bajo esas circunstancias, podría actuar mi defendido, que no sea efectivamente de procurarse una subcomisión técnica de apoyo y verificar que en sus sesiones se encuentren también 3 personas conocedoras del derecho que velen por el cumplimiento del marco legal establecido para este tipo de licitaciones? Mi defendido dijo que confió en lo que la subcomisión técnica le sugirió. Eso puede verse como exceso de confianza, lo cual dirige a la culpa consciente, pero jamás a un dolo. Para finalizar, honorable tribunal, recalco que los peritos afirmaron que el error de la comisión técnica es que la propuesta de Superclean tenía elementos para ser rechazada. Y cuando se le preguntó a la perito en contratación pública dónde se encuentra este error, dijo que se presenta en la convalidación de errores, en donde se detalla cuáles son las propuestas que van a seguir participando. De 15 se excluyeron 3, quedando únicamente 2 propuestas. Ahí está la omisión según la perito experta en contratación pública, y ese error se constata o consta registrado en el acta número 5, la misma que mi defendido, el doctor Carlos Carrión, no suscribió. Mi defendido no firmó tal documento. Por lo tanto, al no haber demostrado la materialidad de la infracción la Fiscalía y contar únicamente con declaraciones que no tienen nada concreto respecto a la participación de mi defendido, solicito al honorable tribunal ratifique el estado de inocencia de mi defendido, el doctor Carlos Virgilio Carrión Torres. Gracias. Se procede a ceder la palabra al representante del señor Bolaños. Abogado Cañarte, adelante. Muchas gracias, señora jueza. En audiencia de juzgamiento, Fiscalía no ha demostrado mediante documento, persona o pericia la existencia del delito de tráfico de influencias del artículo 285 del COIP, es decir,
que mi defendido tenga responsabilidad alguna en este delito. El principio de contradicción se ejerce por las pruebas que presenta Fiscalía, conforme al artículo 76 de la Constitución. Fiscalía ha presentado solo un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal respecto del contrato otorgado por el IES a favor de Superclean. En este tipo de delitos de tráfico de influencias, no exige que deba existir un informe de Contraloría. En esta audiencia se ha presentado exclusivamente pericias como Tania Moreno, por diferencias de sueldo en las nóminas de Superclean, para la limpieza del Hospital de Santo Domingo, donde su defendido fue encargado por el lapso de 3 meses entre el 25 de julio del 2012 hasta el 23 de septiembre del 2012. En este encargo, únicamente ha realizado actos de simple administración, que al ser un hospital, el requirente por ley, le tocó conformar la comisión técnica, en donde al ser médico desconocía de la parte de la contratación de limpieza. Acogiéndose al artículo 19 del reglamento de contratación, es el nombramiento de una subcomisión donde personas especialistas realicen el correcto trabajo y análisis de este tipo de contratos de limpieza. Estos actos de contradicciones se dieron en Quito, no en Santo Domingo. Aquí se realizó todo el proceso de contratación en la sesión convalidada. Ni siquiera estuvo él presente. Estas actuaciones, insisten, eran de simple administración. El artículo 455 del COIP establece sobre el nexo causal, mismo que no existe. Mi defendido ha declarado de manera transparente, como medio de prueba y de descargo, cómo ha dado su vida al IES por 33 años. El hecho de ser funcionario público no es sinónimo de ser delincuencia. Fiscalía no ha demostrado el delito de tráfico de influencias, o siquiera que mi defendido tenga alguna responsabilidad. La fiscal habla de un posible tráfico de influencias. El IES dice que se adecúa a la cooperación. Entonces, debían estar todos los miembros de la subcomisión y solo están 3 personas siendo juzgadas. Este delito se cometió en el 2012, donde no estaba vigente la tipificación del tráfico de influencias. Este aparece con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en agosto del 2014. En este caso, se está procesando por un delito que no estaba sancionado ni tipificado. Solo solicita debida administración de justicia para que la sentencia sea motivo y ejemplo para que los fiscales sean objetivos. No existiendo responsabilidad de mi defendido, se solicita se ratifique el estado de inocencia de mi defendido. Desde el inicio, Fiscalía ha faltado a la verdad procesal, sacándola de contexto, solo para beneficiarse, saca de contexto las declaraciones de un testigo. El auto de llamamiento a juicio, en el mismo existen violaciones. La acusación de la fiscal dice que están siendo procesados por tráfico de influencias, precisamente en el inciso 2 y 3. Se olvidó que en la audiencia de preparatoria de juicio, ¿a quién se le acusaba? ¿De qué se le acusaba y por qué se le acusaba? Sobre la responsabilidad de mi defendido, la fiscal fue llamada la atención ya por la Corte Provincial y se solicita se la sancione, también por este tribunal. La Corte dice en su artículo 27, en la Ley de Seguridad Social, que se establece que el director general puede suscribir contratos al ser representante legal del IES, en este caso el señor Bolaños. Él fue delegado por el director general y, por consiguiente, no podía dejar de firmar los contratos. Ya le han dicho a la fiscal que no se autocontrató. Esto es absurdo, es una aberración. Siempre perderá la fiscalía, porque ha forjado los testimonios de un juicio gemelo al tráfico de influencias, como ya lo expliqué, que va de arriba hacia abajo. El tratadista español lo llama delito refugio, lo llama así al tráfico de influencias, porque es rezagado del cohecho y no se puede demostrar. Por otra parte, José Muñoz Llorente, tratadista español, dice que arriba hacia abajo y el de abajo no puede cometer infracción. Así se ha influenciado esta conducta. Así se ha influenciado, es impune, considerándose solo punitiva la conducta del sujeto activo. Solo el de arriba es punible. Si el tráfico de influencias no puede ser cometido por un inferior y sobre el interés, no sabemos a qué tipo de interés se refiere. En todos los testimonios se desprende que concluyen que ninguno a los que se están siendo procesados
no se les ha concedido una dádiva, algún dinero. Todos dicen que existen fallas en las aprobaciones de los pliegos y es el señor Guijarro quien los aprobó. Mi defendido llegó al final del partido, a sentarse al puesto al que le señalaron. El fiscal se confunde con el señor Guijarro, como si hubiera realizado todos los pliegos del proceso. La firma del contrato era un mandato legal. La ley lo prevé así. El firmar un contrato no es un delito. La conducta de mi defendido no se adecua al artículo 285, inciso 1, 2, 3 y 4. La acusación llegó hasta el inciso 4, que hasta el momento no existe. A igual condición, igual resolución, la subcomisión debía estar sentada aquí. Esa es la que corrige los borradores, absuelve consultas, la cual se apoya para no cometer errores. La fiscal no dijo nada de ellos. Está conforme que no se los haya encontrado algún dolo o nexo causal. Peor en el inciso 4, por lo que sin prueba debe ratificarse el estado de inocencia. Para concluir, mi defendido entró al finalizar este procedimiento para llegar a una firma. Le llegó toda la información filtrada. Él no aprobó pliegos. Si pasó obligado en el comité donde está el dominio del hecho para que proceda el juicio de reproche, ¿acaso en la subcomisión quién calificó la oferta? En los informes jurídicos de los demás entes se supone que le llegaba el material corregido, filtrado y ya elaborado. Elaborados, me refiero a estos informes jurídicos y financieros. Todo se refiere a Superclean y todo reflejaba que era el mejor calificado. No existe dolo, no hay ánimo de causar daño en este caso. No tenía el dominio del hecho de lesionar el bien jurídico que allí había la posibilidad de un juicio de reproche. Los verbos rectores del tipo penal, aquí puede haber una pluralidad en ciertos tipos de casos, pero en este no existe. Cooperar no es el verbo, aquí el verbo es influir. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Una vez que se han escuchado a las partes y el presente tribunal ha analizado las pruebas de cargo y descargo en contra de los acusados, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve declarar la culpabilidad de Bolívar Raúl Bolaños Garaycoa, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, cédula 17-015-71-596, de 74 años de edad, casado, superior, jubilado, domiciliado en la avenida González Suárez, del Cantón Quito, provincia de Pichincha, actualmente con medidas alternativas a la prisión preventiva. Posteriormente, la culpabilidad de Wilmer Paul Veloz Almeida, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, cédula 17-13-61-83-69, de 35 años de edad, de estado civil casado, instrucción superior, empleado, domiciliado en Sal Rafael, calle Ilaloa, y Ría Curay, del Cantón Quito, provincia de Pichincha, actualmente en medidas alternativas a la prisión preventiva. Asimismo, la culpabilidad de Carlos Virgilio Carrión Torres, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, con cédula 090-54-52-207, de 62 años de edad, casado, de instrucción superior, médico, domiciliado en la calle Urán, 106, Ciudadela El Círculo, el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Táchilas, actualmente con medidas alternativas a la prisión preventiva. En calidad de autores del delito de peculado tipificado en el tercer artículo agregado posterior al artículo 257A del Código Penal vigente al momento de cometerse los hechos, en concordancia con el artículo 42, imponiéndose la pena de reclusión de 8 años, pena que la cumplirá en uno de los centros de rehabilitación social, habilitado por el Estado ecuatoriano, debiendo descontarse el tiempo que haya estado detenido por esta causa. De conformidad con el artículo 554 y 555 del COIP, remítase oficio
atento al director de la Dirección Nacional de Datos Públicos, para que por su intermedio se haga conocer a los registradores de la propiedad de la República, así como al señor registrador de la propiedad del Cantón Quito, al fin que se registre la prohibición de enajenar los bienes de los sentenciados por el monto que se disponga como valor de reparación integral. En igual sentido, se remite oficio a la Superintendencia de Bancos, a fin que se disponga a las instituciones del sistema financiero la retención de los valores de las cuentas de las personas sentenciadas, dispuestos como reparación integral. Se dispone, se oficia al Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Personal, a fin que registre la incapacidad para el desempeño de todo cargo o función pública de hoy los sentenciados, conforme a lo que dispone el artículo 257, inciso 4 del Código Penal, de conformidad con el artículo 56. Se condena la intervención de las personas procesadas. Esto es que se suspenden sus derechos políticos mientras subsista la pena privativa de la libertad, impuesta de conformidad con el artículo 64.2 de la Constitución del Ecuador. Ofíciese en tal sentido, señorita secretaria. Sirva señalar hora de finalización de la presente audiencia. Siendo las 17 horas del 12 de julio del 2021, se da por finalizada la presente audiencia de juzgamiento.